todos y bienvenidos a la clase magistral de hoy sobre la schwannomatosis. En primer lugar, quiero dar las gracias a la CTF por la invitación y por darme la oportunidad de hablar sobre un tema muy relevante en el campo de la neurofibromatosis. Me llamo Said y dirijo el centro de la NF en Hamburgo, Alemania. He incluido mi dirección de correo electrónico abajo en caso de que tengan preguntas más adelante. Hoy me gustaría centrar su atención sobre los parámetros clínicos que ayudan a distinguir la schwannomatosis relacionada con la NF2 de la no relacionada con la NF2. Como ya saben, este año revisaron la nomenclatura para estar al día de los importantes cambios que se han producido en este campo recientemente. Y aunque esto quizá pueda resultar confuso a los que acaban de empezar su andadura, en la siguiente charla les mostraré por qué estos cambios son importantes y qué relevancia tienen en el ámbito clínico. He aquí mis declaraciones de interés. Lo que quiero recalcar es la importancia de los detalles. En esta foto se ven dos insectos con rayas negras y amarillas que a primera vista podrían confundirse. Pero si se fijan bien, pronto se darán cuenta de que la de arriba es una avispa alemana y la inferior es un escarabajo llamado Clytus arietis, también conocido como escarabajo avispa. Esto fue fácil. Pero ahora, aquí vemos que la realidad es mucho más compleja y que se podrían confundir algunos de estos insectos con una avispa incluso después de examinarlos de cerca. De hecho, ninguno de ellos, excepto el de arriba de la izquierda, la avispa alemana, tiene aguijón, lo cual es, y espero que estén de acuerdo conmigo aquí, un detalle muy importante. Lo mismo sucede con la facomatosis o la NF en particular. Esta fue la situación durante muchos años. Estaba la NF1, NF2 y schwannomatosis. Los años reflejan la época en la que se describieron por primera vez. Tengan en cuenta que la NF1 y NF2 se confundían y de hecho siguen a veces confundiéndose. Pero los avances en genética en los años 80 y 90 revelaron que los mecanismos que definen a estas dos entidades son completamente diferentes. Luego las cosas volvieron a complicarse cuando se identificó la schwannomatosis como una entidad propia. Los mecanismos genéticos no están tan claros como en la NF1 y la NF2 y aún hay interrogantes al respecto. Recapitulando, estos son los criterios de Manchester para identificar la NF2. El sello distintivo son los schwannomas vestibulares bilaterales, pero también están las cataratas subcapsulares, los meningiomas y los schwannomas periféricos de la NF2. Otro criterio, por supuesto, es el historial familiar de NF2. Se habrán dado cuenta de que las pruebas genéticas no forman parte de los criterios diagnósticos, por lo que el diagnóstico se hacía clínicamente y luego se usaba la genética para confirmar la sospecha. Además, el glioma y los neurofibromas formaban parte de los criterios de diagnósticos, pero no de las revisiones posteriores, ya que no eran específicos de la NF2. Sin embargo, las condiciones de mosaico no se tuvieron en cuenta. Este diagrama les ofrece el espectro fenotípico de la NF2. Siendo conscientes de que estos síntomas evolucionan con el tiempo y de que no están completamente presentes al nacer, ya señala que existe un solapamiento fenotípico con otros síndromes que predisponen al schwannoma, especialmente, y esto no es raro, cuando la NF2 está presente como la condición mosaica y no hay una mutación patogénica detectable de la NF2 en la sangre. Aquí los detalles clínicos se vuelven muy importantes, sobre todo los síntomas oculares, como las cataratas, las membranas epirretinianas y los hematomas de la retina. Y los schwannomas intradérmicos, que son muy específicos de la NF2 y se manifiestan bastante pronto. En estos casos, estos rasgos clínicos discretos son de gran importancia. Acabo de mencionar el mosaicismo de la última diapositiva. El motivo por el que es tan importante en el contexto de los síndromes que te predisponen al schwannoma se entiende si observamos los mecanismos moleculares de la formación del schwannoma. Las mutaciones de la NF2 son comunes en los schwannomas y representan la vía común final de la formación del schwannoma, pero esto no es una prueba de la NF2. Los schwannomas pueden encontrarse esporádicamente sin una mutación constitucional subyacente y también en otros síntomas. Los schwannomas pueden formar parte del fenotipo como el complejo de Carney, las neuropatías hereditarias o la leiomiomatosis vaginal. En la fila superior puede verse el caso típico de una mutación constitucional. Diferentes mutaciones somáticas conducen a la pérdida de heterocigosidad llamada LOH, y el desarrollo de, por ejemplo, los schwannomas. La segunda fila muestra un embrión sano que adquiere diferentes mutaciones somáticas.
algunas con LOH posterior. En este caso resulta un fenotipo segmentario, pero también son posibles fenotipos generalizados leves. En la fila inferior hay una sola mutación somática seguida de una segunda en la misma línea celular. Este es el caso, por ejemplo, de los schwannomas plexiformes solitarios o de los neurofibromas. Eric Ligius hablará sobre los detalles relativos a los mecanismos genéticos. Lo que quiero destacar aquí es que los criterios de diagnóstico pueden ser desafiados por estas condiciones, dando lugar a dos consecuencias. Uno, las pruebas genéticas en un mundo ideal negativas en la sangre van a ir seguidas de pruebas en los tejidos en el tumor en dos muestras diferentes. El desarrollo de herramientas clínicas más específicas para diferenciar siendo más genéticamente no clasificables también es importante. Esto dio lugar a la nueva nomenclatura, que denomina los síndromes predisponentes a los schwannomas como tales y añade el componente genético probado o postulado. Por ello, la NF2 se convierte en schwannomatosis relacionada con la NF2. Algunos criterios de Manchester, como el glioma y los neurofibromas, han sido eliminados por no ser específicos a la schwannomatosis relacionada con la NF2. Además, se han nombrado criterios mayores y menores y el análisis genético es ahora un componente integral de los criterios de diagnóstico. También se han tenido en cuenta las condiciones de mosaico. Por lo tanto, fue necesario cambiar el nombre del diagnóstico ya que el espectro clínico es muy amplio. Aquí ven los típicos schwannomas vestibulares en forma de garrote en un paciente con schwannomatosis relacionada con la NF2, que ya provocaron la compresión del tronco cerebral. Si se encuentran dos schwannomas vestibulares en un paciente, las probabilidades de que se trate de NF2 o un nuevo término, schwannomatosis relacionada con F2, son muy altas. Pero esto no es seguro al 100%, ya que también se han descrito schwannomas vestibulares en schwannomatosis no relacionadas con la NF2. Es también posible que por pura estocástica sea posible incluso de forma esporádica. De nuevo, esto subraya la necesidad de un trabajo genético clínico consecuente. Por supuesto, la multiplicidad de tumores intracraneales, y aquí ven diferentes schwannomas de los nervios craneales y meningiomas, es muy sugiere que la schwannomatosis está relacionada con la NF2, pero la mayoría de estos síntomas pueden detectarse luego. El reto es acertar con el diagnóstico en condiciones incompletas o en los primeros años de vida. Aún así, estos tumores no son específicos de la schwannomatosis relacionada con la NF2 y este es un problema, porque la estratificación del riesgo, las opciones de tratamiento y, muy importante, el asesoramiento genético dependen de que haya un diagnóstico correcto. Aún más específicos para la NF2 son los ependimomas, que a menudo se localizan en la médula espinal en la schwannomatosis relacionada con la NF2. Estos tumores afectan a un tercio de los pacientes con schwannomatosis relacionada con NF2 y pueden afectar extensamente a toda la médula espinal. La mayoría de estos tumores son de grado 2 de la OMS y benignos en su patrón de crecimiento, pero pueden dar lugar a síntomas graves cuando son progresivos, sobre todo si se combinan con una condición neuropática preexistente. Sin embargo, la ausencia de ependimomas no demuestra la existencia de una schwannomatosis no relacionada con la NF2. A la izquierda ven aquí una RMN de alta resolución del muslo con un schwannoma hiperintenso de NT2 en el nervio isquiático. Estas RMNs de alta resolución, llamadas RMN neurografía, no solamente detectan tumores, sino también ilustran la arquitectura fascicular. Lo que también está presente en las schwannomatosis relacionadas con las NF2 son las microlesiones. Estas pequeñas lesiones intrafasciculares parecidas a los schwannomas representan los bulbos de cebolla de las células de Schwann, lo cual indica una desmielinización y remielinización repetitiva, un posible origen de la formación de los schwannomas. Sin embargo, estas lesiones no son específicas de la NF2 y pueden encontrarse tanto en las enfermedades que predisponen al schwannoma como en otras enfermedades neuropáticas. En los pacientes levemente afectados, sí desempeñan un papel en la formación del diagnóstico clínico. Pero no solo es el mosaicismo lo que complica el enfoque diagnóstico de la schwannomatosis relacionada con la NF2. También existe una correlación entre el genotipo y el fenotipo. Las mutaciones truncantes causan sobre todo fenotipos más graves, como los de Wishart. En los pacientes menos afectados, denominados fenotipo de Gardner, los síntomas más específicos, como la neuropatía, los ependimomas y los tumores intracraneales múltiples, pueden estar ausentes o aparecer más tarde.
Evidentemente, es más fácil acertar con con el diagnóstico en los pacientes más graves. Estos son los criterios de diagnóstico originarios de la schwannomatosis, concretamente de la schwannomatosis no relacionada con la NF2. El límite de edad indica que por debajo de una determinada edad, las características clínicas de la schwannomatosis relacionada con la NF2 todavía tenían posibilidades de aparecer, pero había otros límites. En primer lugar, los schwannomas son bastante comunes como tumores solitarios. A menudo no es evidente a primera vista si existe un síndrome de predisposición a schwannoma subyacente. Y aunque se evidencian múltiples schwannomas periféricos, no se asocia específicamente a un solo síndrome, como ya expliqué antes. Además, histológicamente, los schwannomas no pueden utilizarse para diferenciar la NF2 de la schwannomatosis no relacionada con la NF2. Por lo tanto, aquí queda claro que la diferenciación de la schwannomatosis no relacionada con la NF2 y la schwannomatosis relacionada con la NF2 puede ser muy difícil, especialmente en lo que respecta a las condiciones de mosaico o a los fenotipos leves. Lo que complica aún más las cosas es que las mutaciones somáticas de la NF2 también están presentes en la schwannomatosis no relacionada con la NF2. Además, hay diferentes genes que pueden causar, a través de mutaciones constitucionales, fenotipos muy similares a la schwannomatosis no relacionada con la NF2. En primer lugar, se describió al gen SMARCB1 que puede causar schwannomatosis, pero también el síndrome de predisposición al tumor ratoide. Estudios recientes indican una correlación genotipo-fenotipo con mutaciones no truncantes que causan más probablemente schwannomatosis. Sin embargo, la schwannomatosis relacionada con el SMRACB1 parece estar asociada a los malignos, algo de gran relevancia en la estratificación de riesgo individual. El LZTR1 se describió años después. De nuevo, las mutaciones constitucionales en LZTR1 no solo causan schwannomatosis, sino que también se han descrito en los fenotipos del síndrome de Noonan. Es posible es probable que las neoplasias no estén relacionadas con la schwannomatosis relacionada con la LZTR1. Ambos genes se encuentran en el cromosoma 22. A diferencia de las variantes patogénicas de la NF2, las mutaciones constitucionales en SMARCB1 y LZTR1 no son totalmente penetrantes, aunque se describan como patogénicas en otros pacientes. Se ha postulado que otros genes desempeñan una función en el desarrollo de la schwannomatosis, como el DGCR8 o el CDKN2A, pero también son posibles otras mutaciones somáticas conductoras aún desconocidas. En conjunto, esto muestra que la schwannomatosis no es solo una entidad única, sino un trastorno del espectro clínico y genético. Esto se ha tenido en cuenta en la nueva nomenclatura. Esta tabla muestra que solo se puede clasificar un subgrupo de schwannomatosis debido a las entidades genéticas actuales. En casi el 15% de los casos familiares y aproximadamente el 60% de los casos esporádicos de schwannomatosis, no se ha encontrado ninguna mutación genética subyacente a los genes LZTR1 o SMARCB1. Esto podría deberse a una mayor tasa de mosaicismo, pero también a los posibles genes que desempeñan un papel en la schwannomatosis. Esto pone en tela de juicio la schwannomatosis como entidad única y explica por qué debemos actuar partiendo de la hipótesis de un trastorno del espectro. Teniendo en cuenta, se planteó la hipótesis de un proceso con más pasos para la schwannomatosis no relacionada con la NF2 y la formación de tumores. En este modelo de 3 pasos y 4 golpes se ven afectados diferentes genes del cromosoma 22. Tras la mutación de la línea germinal, en este caso SMARCB1, se producen diferentes cambios en ambos cromosomas, pérdidas de un cromosoma 22 y mutaciones o deleciones del gen SMARCB1 y NF2 restante. Por eso se pueden encontrar diferentes mutaciones de NF2 en distintos tumores del mismo paciente con schwannomatosis no relacionada con NF2, lo que indica que no se trata de la mutación de línea germinal subyacente. Sin embargo, es un paso crucial en el proceso de formación del tumor que comparte pasos con la formación del schwannoma en la schwannomatosis relacionada con la NF2. Esto conduce a una estrategia de pruebas de varios pasos para abordar genéticamente la clasificación de los síndromes predisponentes del schwannoma. Como ya se ha mencionado, lo ideal es analizar dos o más tumores si no se encuentra ninguna mutación constitucional en la sangre. Dependiendo de las mutaciones somáticas y tal vez las constitucionales, estas entidades se han descrito como un SWN completo mosaico relacionado con la NF2, un SWN con WV
N completo o mosaico relacionado con la LZTR1, un SWN completo o mosaico relacionado con la SMARCB1, un SWN relacionado con el 22Q, schwannomatosis, si no se ha encontrado ninguna mutación en la sangre en el tumor, o si no se han encontrado, si no se han realizado pruebas genéticas, un schwannomatosis no especificada. Como he mencionado antes, los schwannomas intradérmicos, los síntomas oculares y los epindomomas espinales son expresiones muy específicas de la schwannomatosis relacionada con la NF2. Entonces, ¿cuáles son los indicadores cuando una schwannomatosis no está relacionada con la NF2? Los estudios clínicos que abordan esta cuestión hablan de muchos síntomas relacionados. Algunos de ellos se encuentran en el espectro de la NF2, otro incluso en el espectro clínico de la NF1, y muchos son inespecíficos. Se ha descrito especialmente la presencia concomitante de otros tumores. La baja incidencia dificulta las asociaciones estadísticamente significativas, pero además de todo esto, es el signo distintivo absoluto en las descripciones clínicas de la schwannomatosis. Para ser específicos, la schwannomatosis no relacionada con la NF2 es el dolor. He aquí un ejemplo de lo difícil que puede ser este tema en el ámbito clínico. Este paciente de 28 años presenta un schwannoma vestibular unilateral, pero sin pérdida de audición, y schwannomas espinales en la columna lumbar. Sin embargo, no se ha realizado ninguna intervención quirúrgica ni histología. Todas las pruebas genéticas fueron negativas en sangre. El paciente sufre dolores intermitentes en ambos brazos y depresión crónica. Curiosamente, uno de sus hijos tiene una mutación patogénica LZTR1 en sangre, pero aún no presenta síntomas. Teniendo en cuenta estas mutaciones, no tienen una penetrancia completa, no se está probando la schwannomatosis no relacionada con NF2 en este paciente. Ambas cosas son posibles: schwannomatosis mosaica relacionada con NF2 y schwannomatosis no relacionada con NF2. En este segundo caso, una mujer de 57 años presenta un schwannoma vestibular unilateral con una ligera disminución de la audición, schwannomas periféricos y mixomas y dos variantes constitucionales en el gen NF2 y LZTR1. Prestando atención a los mixomas, incluso es posible el complejo de Carney, cuando se encuentran mutaciones en el gen PRKAR1A. Como ven, esto se parece a un problema común, y de hecho esto afecta al asesoramiento genético y la estratificación del riesgo. En las siguientes diapositivas, quiero llamarles su atención sobre algunas características clínicas fácilmente accesibles que pueden ayudar a diferenciar entre ambas entidades. En primer lugar, como he mencionado, el dolor es una manifestación central de la schwannomatosis y no relacionada con la NF2. Por otro lado, el dolor es un síntoma muy común e inespecífico, que no está necesariamente relacionado con el síndrome subyacente. Mediante el uso de cuestionarios específicos muy sencillos, aquí Pain Detect, se puede detectar el carácter neuropático del dolor, que es típico de la schwannomatosis no relacionada con NF2. Esta es nuestra cohorte de pacientes. Casi todos los pacientes con schwannomatosis en NF2 rellenaron el cuestionario. Es evidente que el dolor es bastante infrecuente en la NF2 y que la probabilidad a priori de schwannomatosis en caso de una condición neuropática dolorosa es alta. Aquí resumí las características neuropáticas de la NF1, la NF2 y la schwannomatosis no relacionada con la NF2. Como pueden ver, la neuropatía afecta solo a un pequeño subgrupo de pacientes con NF1, principalmente en caso de compresión nerviosa. En la NF2 es frecuente una neuropatía predominantemente axonal, sensorial y motora, independientemente de la formación del tumor, especialmente en los fenotipos de Wishart completos, mientras que los déficits sensoriales o motores son infrecuentes en la schwannomatosis no relacionadas con la NF2. En la schwannomatosis no relacionada con la NF2 son posibles tanto los cuadros dolorosos dependientes como los independientes del tumor.
Esto nos ha llevado a buscar herramientas clínicas que aborden esta cuestión. Mediante el uso de una evaluación neurofisiológica rutinaria combinada con un algoritmo informático, se puede determinar el número de unidades motoras intactas de un músculo. Esto se denomina estimación del número de unidades motoras, o MUNE por sus siglas en inglés. Tras una estimulación máxima por encima del umbral, la corriente del estímulo disminuye en pequeños pasos, lo que da lugar a potenciales de acción muscular compuestos más bajos. Pueden verse en la figura en la izquierda. Cuanto menor es el número de unidades motoras, mayores son los saltos entre los potenciales de acción muscular compuestos de dos intensidades de estímulo diferentes, comparar filas A, B y C. Aún más significativo es el tamaño de cada unidad motora. Si se observa la tercera columna de la figura de la izquierda, se ve que las unidades motoras más grandes en A son de aproximadamente 0,1 MB en C, una condición neuropática en NF2. El tamaño de la unidad motora más grande es casi 10 veces su tamaño. Debido al brote axonal, las unidades motoras restantes se hacen más grandes, compensando en parte la pérdida axonal. En resumen, este método es capaz de detectar el daño axonal mucho antes de que se produzcan los síntomas clínicos e incluso de que puedan medirse mediante la neurofisiología rutinaria. La comparación de la NF2 y la schwannomatosis no relacionada con la NF2 con los controles normales, véase la imagen de la derecha, muestra una amplia gama para la NF2 con reducciones generalmente distintas en las unidades motoras. La cohorte de schwannomatosis está justo entre los controles y la NF2, sin embargo no se observa una reducción severa. Otro método destinado a la detección de síntomas neuropáticos es la densidad de fibras nerviosas intradérmicas, denominada INFD, por sus siglas en inglés, tomando una pequeña biopsia en sacabocados de unos 8 milímetros a solo 10 centímetros por encima del maléolo lateral, se pueden visualizar microscópicamente las pequeñas fibras C intradérmicas. Las fibras C son las fibras de dolor no mielinizadas más pequeñas que desaparecen de la capa epidérmica en las afecciones neuropáticas dolorosas, las llamadas neuropatías de fibras pequeñas. Clínicamente, esto da lugar a hiperalgesia, alodinia o ardor en los pies, y en algunos casos incluso a ataques neuralgiformes. La densidad de las fibras puede cuantificarse y funciona como un sustituto de las condiciones neuropáticas dolorosas. Existen valores de referencia emparejados por edad y sexo, y en los últimos años este método se ha convertido en una herramienta de diagnóstico estándar para las neuropatías dolorosas. Al comparar la NF2 con la schwannomatosis no relacionada con la NF2, se observa una diferencia significativa. Al igual que las diferencias en el fenotipo, solo se observa una reducción significativa de la densidad de fibras nerviosas intraepidérmicas en la schwannomatosis no relacionada con la NF2. Esta diferencia es notable, ya que ambas entidades comparten schwannomas y microlesiones periféricas morfológicamente idénticas. Por cierto, los dos casos clínicos mencionados anteriormente presentaron una reducción muy significativa de la densidad de fibras nerviosas intradérmicas. Esto nos lleva a preguntarnos si los cambios neuropáticos son causados por la formación de tumores o por el propio defecto del gen. De hecho, hay pruebas de la pérdida de la integridad axonal en ratones knockout de NF2, lo que sería plausible porque la merlina, el producto génico del gen NF2, desempeña un papel en el transporte axonal. Sin embargo, no está claro si esto es cierto para la schwannomatosis no relacionada con la NF2. Volveré a tratar esta cuestión en unas diapositivas más adelante. También se pueden utilizar métodos de imagen para detectar características de la schwannomatosis que no son clínicamente detectables. Estas lesiones hiperintensas intrafasciculares se pueden encontrar en la neurografía por RM de alta resolución, coincidiendo con las encontradas en la NF2. Curiosamente, encontramos estas microlesiones también en miembros no afectados de la schwannomatosis segmentaria, sugiriendo mecanismos de mosaico que conducen a microlesiones generalizadas por un lado y a la formación de schwannomas segmentarios llamados macrolesiones por otro. Incluso hemos tenido dos pacientes con una variante patogénica constitucional de la LZTR1 y schwannomatosis segmentaria. Así es como la neurografía por resonancia magnética se suma al espectro clínico de la schwannomatosis. Sin embargo, no es posible diferenciar entre la NF2 y la schwannomatosis no relacionada con la NF2 solo por las características de las imágenes.
Estas microlesiones también pueden detectarse a través de la ecografía nerviosa de alta resolución, un método mucho más accesible que la neurografía por resonancia magnética. En algunos casos se pueden detectar lesiones que no se detectan con la IRM y viceversa. Lo que también es accesible es el área transversal de un nervio, un parámetro que se utiliza de forma rutinaria para las neuropatías comprensivas como el síndrome del túnel carpiano. Curiosamente, no existe ninguna correlación entre el área transversal y el número de microlesiones. Tampoco hay correlación entre el área de la sección transversal y el número de unidades motoras. El hecho de que las microlesiones estén presentes tanto en condiciones con y sin pérdida axonal, es decir, schwannomatosis relacionada con NF2 y no relacionada con NF2, hace que esto sea plausible. Además, hace poco probable que las microlesiones sean la razón de los cambios neuropáticos. Tal vez representen una característica inespecífica de la disfunción nerviosa y los cambios neuropáticos no se desarrollan en asociación con con las lesiones compresivas. Lo que habla en contra de esta hipótesis es que en muchos pacientes, el alivio del dolor se puede conseguir extirpando quirúrgicamente los pequeños schwannomas. Al menos en algunos pacientes, el cuadro de dolor es completamente independiente de los schwannomas o microlesiones detectables. Pero no solo los nervios periféricos muestran características distintas en ambas entidades, también los ganglios de la raíz dorsal son de interés. En esta diapositiva se pueden ver los ganglios normales de la raíz dorsal en un paciente con schwannomatosis no relacionada con NF2 en el lado izquierdo. En el lado derecho hay un paciente con NF2. Este paciente muestra una hipertrofia generalizada de sus ganglios de la raíz dorsal. Histológicamente, en un análisis postmortem, esto es causado por áreas agrupadas de proliferación de células de Schwann, un proceso que puede ser independiente de la formación del tumor. En conjunto, las características de los rasgos neuropáticos ayudan a distinguir entre las entidades del espectro de la neurofibromatosis. Mientras que la NF1 muestra escasos rasgos neuropáticos, la NF2 presenta una neuropatía sensomotora preponderante e indolora, que puede llegar a ser sintomática precozmente en los fenotipos graves por debilidad, déficits sensoriales y trastornos de la marcha. En la schwannomatosis no relacionada con la NF2, estos síntomas son raros, mientras que el dolor neuropático es predominante. Estos hallazgos pueden ser herramientas valiosas o al menos sustitutas y ayudar en casos genéticamente indistintos. Así que podemos recapitular que en muchos casos es posible un diagnóstico clínico, especialmente en fenotipos completos. El análisis genético ayuda a verificar el diagnóstico y a diferenciar en los casos inciertos. Cuando ambos no logran nombrar una entidad distintas, se pueden utilizar otras herramientas clínicas para formular un diagnóstico presuntivo. Esto puede seguir siendo muy útil para el tratamiento y la estratificación del riesgo, teniendo en cuenta que el trasfondo genético aún no está totalmente resuelto, nos queda un largo camino que recorrer. Tal vez tengamos que volver a tratar este tema una y otra vez hasta que se resuelvan los mecanismos exactos y la etología de la schwannomatosis y la formación de schwannomas. Agradezco su interés y paciencia y estoy encantado de responder a sus preguntas. Muchas gracias. También quiero dar las gracias a mis pacientes que han participado en los estudios y que me han permitido mostrarles estas fotos clínicas. Por último, pero no menos importante, quiero dar las gracias a mi equipo en el laboratorio y en la clínica, y a todos los socios y colaboradores y a la CTF, así como a la organización laica alemana Bundesverband Neurofibromatosa. Gracias. Bienvenido de vuelta a la clase magistral. Gracias, Said, por tan excelente presentación. Creo que nuestro público está un poco tímido hoy, porque no están preguntando muchas cosas. Por favor, si tienen alguna pregunta, inclúyanla en el chat o en la caja de preguntas. Tenemos una pregunta de Annette Baca. Dice, los pacientes de schwannomatosis a menudo sufren de episodios de dolor atroz. ¿Sabe si algún sistema mesurable, como por ejemplo fMRI o electrofisiología, podría ayudar a evaluarlo? Buena pregunta. El dolor es un sistema muy individual y muy particular. Hay personas que sufren de un dolor muy severo, pero son muy estables, y no quieren tomar analgésicos.
o hay algunos que están desesperados y quieren pasar por cirugía. La medición objetiva del dolor es muy difícil. Hemos intentado usar herramientas clínicas, como por ejemplo eh, ciertos dispositivos láser que miden la respuesta de ciertas fibras y son bastante positivas y son rápidos en el caso de la schwannomatosis, lo cual nos ha llevado a la hipótesis de creer que aquellos pacientes con schwannomatosis no relacionada con la NF2 pierden las fibras relacionadas con el dolor y esto les lleva a verse afectados en su plasticidad y lo cual acaba agravando el dolor. Lo que usamos para medir el dolor es la escala que todo el mundo utiliza, que funciona, pero lo más importante es entender la carga que cada individuo soporta. La mayoría de pacientes con schwannomatosis necesitan o analgésicos o cirugía. Gracias. Otra pregunta de Annette Packer. En cuanto a la evaluación del dolor, ¿cree que los dispositivos vestibles podrían utilizarse para intentar categorizar ese dolor un poco mejor? Se ha hablado mucho de estos llamados dispositivos vestibles porque están disponibles para muchas otras enfermedades. Se refiere para medir el dolor en tiempo real y quizá contenerlo. Sí, sí. Y hay aplicaciones excelentes en las que el paciente puede, digamos, evaluar el dolor que siente en ese momento. Yo creo que son bastante buenas. Y también les comento a mis pacientes que es bueno llevar un diario porque a veces no se acuerdan de la severidad del dolor de antes de la cirugía, por ejemplo. Entonces, creo que creo que si pudiéramos tener un sistema preciso de medición del dolor, sería estupendo. Muy bien, gracias. También me preguntaba si podría contarnos un poquito más cuáles son las opciones de tratamiento para las schwannomatosis no relacionada con la NF2. Como mencioné, hay pruebas de que hay una correlación entre el dolor y la disfunción de de la fibra CF5. En en mi experiencia, los analgésicos comunes como una aspirina o un paracetamol no funcionan del todo. Incluso los opiáceos tampoco funcionan a largo plazo. Usamos gabapentin, trigabalin y productos similares que funcionan bastante bien, pero que pueden tener efectos secundarios como mareos y confusión mental. En un subgrupo de pacientes observamos que la cirugía funcionaba muy bien. Incluso si los tumores subcutáneos son muy pequeños, extraerlos con cirugía puede suponer un gran alivio a largo plazo, lo cual es mejor que, digamos, medicarlo. A veces podemos evitarle al paciente un gran dolor, simplemente reseccionándole o cercenando parte de ese tumor, pero no siempre es posible. Si tenemos la opción de quitar los schwannomas, y no hablo del dolor, pero ¿cuál sería? ¿Sería una buena opción? Hay estudios que han creado un sistema para los schwannomas vestibulares relacionados con la NF2 y también para los periféricos no relacionados con la F2, pero no llegó a resultados conclusivos.
Entonces, la única opción actualmente es la cirugía, pero algunos schwannomas están enraizados en grandes centros nerviosos, con lo cual no se pueden extraer sin dañar esos nervios. Solo un cirujano muy experimentado, muy avezado en la extracción de schwannomas con esos síntomas debería hacerse cargo de este tipo de casos. Y hay pacientes con una carga tumoral muy grande, entonces es cuestión de pensar qué tumores se extirpan y cuáles no. En su práctica, ¿le ha pasado alguna vez que se ha encontrado un schwannoma que no podían extirpar porque era demasiado peligroso? Sí, nos hemos encontrado con casos así. Y también hay un subgrupo en el que la cirugía lleva a más dolor. Hace años hablamos a menudo de este tema. Yo creo que hoy en día existe la idea de que la cirugía ayuda más que crea problemas, pero hay algunos pacientes que sufren más dolor después de la cirugía. En cuanto a los schwannomas de los nervios periféricos, cuando se extirpan los schwannomas, el problema suele aminorar, pero en los schwannomas espinales esto es más complicado. Sin embargo, no soy cirujano. Entonces es importante siempre hablar de estos casos con neurocirujanos y con radiólogos para asegurarnos de que es la mejor vía de tratamiento. Para darle al público una idea de la magnitud del problema del que estamos hablando, usted dirige uno de los mayores centros existentes en Alemania sobre la schwannomatosis e imagino que deben tener un sistema que refiere a muchos pacientes a su centro, ¿no es así? ¿Cuántos pacientes eh, ven ustedes que tienen schwannomatosis no relacionadas con la NF2? Somos un centro bastante grande y nuestro departamento se centra en la neurofibromatosis, en la schwannomatosis y algunos casos de facomatosis. Vemos entre 1.200 y 1.500 pacientes al año, que sobre todo caen en la categoría del NF1 porque es mucho más frecuente. Y vemos entre 3 y 4 pacientes de schwannomatosis cada mes. Algunos de ellos vienen a vernos muy a menudo porque sufren de gran dolor y tenemos que darles seguimiento. Pero en total creo que tenemos a 50 pacientes de schwannomatosis. Pero creo que este es un problema que a menudo se pasa por alto porque por casualidad uno acaba viendo pacientes que van al quirófano por un fibroma y entonces me dicen, tengo otros bultos por debajo de la piel. Y nos damos cuenta de que tienen 3 o 4 schwannomas y después de hacerles una resonancia magnética o incluso una neurografía vemos que tienen schwannomatosis. Pero a lo mejor no tienen el dolor que normalmente asociamos a las personas con schwannomatosis. Así que a veces no vemos a todos los pacientes con schwannomatosis, pero que sí vemos a muchos pacientes con F1 porque los síntomas se manifiestan mucho antes y es más fácil de diagnosticar que la schwannomatosis no relacionada con la NF2. ¿Cuán importante a su juicio sería hacer muchas más biopsias de este tipo de tumores para el campo? Creo que no es importante para el tratamiento en sí, porque cuando hay dolor hay que atacarlo y si no es posible operar para aliviar ese dolor, pues tenemos que ponernos en manos de la medicación para mitigarlo. Pero como dije antes, es muy importante contar con un diagnóstico correcto para así diferenciar schwannomatosis no relacionada con la NF2 de la relacionada con la NF2.
Esto puede ser muy importante para muchos pacientes. Es importante también para los asesores genéticos. Es importante saber si tienen schwannomatosis relacionada con la NF2 o no, porque esto pueden legárselo a sus hijos. Y en muchos casos, cuando no hay mutación de la línea germinal y hay tumores periféricos accesibles, se podría pensar en realizar una biopsia o incluso extirparlos quirúrgicamente y llevar a cabo una labor histológica y genética. Y a veces, por casualidad, encontramos las dos mismas mutaciones de NF2 y sabemos, de acuerdo, es un mosaico, está relacionado con la NF2, o vemos dos mutaciones diferentes y sabemos que no está relacionada con la schwannomatosis relacionada con la NF2. En su caso, llegan muchos casos que han sido diagnosticados erróneamente como otra cosa. Es decir, les llegan como si fueran casos relacionados con la NF2, pero no es NF2 ni schwannomatosis. ¿Esto les pasa alguna vez? Este es un problema común con la neurofibromatosis. En los casos de la NF2 e incluso en la NF1, hay muchos síntomas, síndromes de la NF1. Por ejemplo, las máculas de café con leche asociadas con la NF1 también se presentan en la NF2 a veces. Y a veces vemos pacientes que tienen problemas dermatológicos y vienen a vernos sospechando que tienen neurofibromatosis, pero no es así. Pero lo que más vemos son síntomas, por ejemplo, del complejo de Carney, en que tienen mixomas y schwannomas. Creo que examinar los detalles clínicos es muy importante, sobre todo para nosotros, aunque nos dediquemos sobre todo a la neurofibromatosis. Siempre tenemos que sospechar que puede estar presente un neurofibroma o un schwannoma, pero podría ser CFC o el complejo de Carney, podrían ser otras cosas. Y en el público sí tenemos una pregunta, aunque la mayoría de ellos son se ven bastante tímidos. E entonces, ¿ustedes utilizan estos procesos cada año o es solamente si los pacientes presentan ciertos síntomas neurológicos? Nosotros hacemos estos procesos de manera puntual. Yo creo que más frecuentemente en los pacientes con NF2, porque, o bueno, los que tienen tumores en el sistema nervioso central, en el caso de los que tienen schwannomatosis no relacionada eh, con NF2, yo hago imágenes de resonancia magnética cada año, cada otro año. Normalmente lo hacemos del cuerpo entero, lo cual puede ser bastante difícil en Alemania porque no forma parte de lo que cubre el seguro médico, pero tomamos imágenes cerebrales y también de la espina, y si solamente vemos algunos tumores, le damos seguimiento a eso nada más. Pero yo recomiendo hacer este escaneo corporal cada 3, 4 o 5 años. Gracias. No veo más preguntas, ¿no? Sí me preguntaba, ¿usted podría decirnos cuándo usted piensa que se hizo el descubrimiento más importante y más reciente en el área de schwannomatosis? Yo creo que una detección importante o algo que llegamos a entender recientemente fue lo de el gen LZTR1, porque ahora sabemos que no es solamente una mutación, un gen que se predispone a este cambio. Lo que vemos ahora es que se trata de un espectro. Es un, es todo un síndrome que, pues,
Yo creo que todavía no hemos entendido perfectamente si estamos hablando de entidades completamente diferentes o si realmente se trata de un espectro de la misma entidad. Hay un proceso de varios pasos, eh, pero yo creo que la detección de la LZTR1 fue un gran paso para llegar a entender esto. Y hay un entendimiento tácito de, pues, si son los tumores que realmente causan el dolor o si el dolor es un mecanismo separado, independiente de la presencia de los tumores. Yo diría lo segundo. Todavía es sorprendente, ¿no? Como dije, extirpar algunos de los tumores a veces ayuda a aliviar algo de dolor, pero el caso más común es que, o un caso muy común es que los pacientes que presentan schwannomas, solamente 2, 3, 4 schwannomas, de hecho acabo de ver a una señora esta semana que tenía un schwannoma del lado derecho en la espalda y también en la mano derecha, pero ella tenía dolor en el brazo y en el pie izquierdo. Aquí es donde tenemos que ver el tema. Ahí fue donde pensamos, tiene que haber algo en nosotros, algún mecanismo que causa esta neuropatía de fibra. Em, Aún en la piel se ve que se reduce, ¿verdad? O donde se reduce esto. Esto es algo que realmente es principalmente independiente de los tumores eh, más grandes. Por eso los procedimientos quirúrgicos no necesariamente van a aliviar el dolor en los pacientes. Entonces, estas dos cosas se tienen que investigar de manera separada. Sí, creo que sí. Y también hicimos biopsias de esas micro lesiones y vimos esta célula Schwann de bulbo de cebolla. Y lo que más nos sorprendió cuando vimos a estos pacientes segmentados que solamente tienen schwannomas en la espina o en solamente un brazo, hicimos una biografía, hicimos un estudio del cuerpo entero y encontramos resultados en todas partes. Entiendo yo que debe ser un proceso de pasos múltiples y el primer paso es llegando a esas microlesiones y entonces la formación a schwannoma y después la pérdida concomitente NF2 o en la cromosoma N22. Pero este es el paso que también conlleva al dolor. Así que yo diría que el diagnóstico de una schwannomatosis segmentada es algo que tenemos que postularnos en una pregunta si esto existe como algo separado y si esto es causado por mosaicismo o algo diferente. Sí, bueno, gracias. Sí, tenemos una pregunta ahora de nuevo del público de Sage Green, que quisiera saber lo que piensa usted acerca del uso de los inhibidores MEK para los schwannomas NF2 que no se pueden extirpar sin el riesgo de mayor daño. No hay descripciones todavía y según la vía patogénica, no pensamos que funcione. Hay estudios sobre los inhibidores N2 que no funcionaron muy bien. Reducir esos tumores en tamaño, me pregunto si eso ayuda a aliviar el dolor. No creo. Me parece que el mecanismo que causa el dolor no es por el tamaño del tumor. Nosotros no hemos observado ninguna debilidad ni síntomas sensoriales en los pacientes de schwannomatosis. Eso es solamente si el tumor se vuelve compresivo. Ahí ese tipo de tratamiento, ese tipo de atención se vuelve impertinente o irrelevante, no tendría ningún efecto. Tenemos otra pregunta perdone, no veo
cuál es el primer nombre del señor o la señora Acher. Se les hace difícil distinguir entre las variantes de líneas germinales en el tumor según la frecuencia alial básica. A veces tenemos una frecuencia de entre el 40 y el 45%, ahí sí se vuelve difícil, pero normalmente cuando vemos variedad, variedad somática, digamos que hay mosaicismo somático, si uno investiga un tumor, hay que investigar la sangre, no se puede investigar solamente el tumor. Tengo un comentario de Sage Green. La pregunta previa, de hecho, hablaba del tumor, el tratamiento del tumor, no para el dolor. Bueno, que yo sepa, yo no sé si han hecho experiencias, si han visto experiencias con esta cuestión en particular. Sí que sé que intentaron usar algunos inhibidores, pero eso no conllevó a ningún efecto positivo sobre el volumen del tumor, pero aunque uno pudiera cambiar el tamaño del tumor, dudo que tuviera algún efecto sobre el dolor. Y el tamaño del tumor solamente es un problema raras veces en su aromatosis no relacionada con la NF2. Perdone, era sobre los schwannomas NF2. Entonces, no tenemos ninguna experiencia con los inhibidores MEK, todavía no. Bueno, hace un rato encontré unas publicaciones diciendo que los inhibidores MEK podían utilizarse para NF2, pero eso todavía era en ámbitos, en una etapa muy temprana preclínica. No creo que haya una razón todavía para, no creo que exista todavía una razón para utilizar eso en una clínica. Y la razón por la que eso no está tan fuertemente vinculado con la vía RAS ni NF, eso no se ha utilizado clínicamente, según mi experiencia. Otra pregunta de Ana Crisont. ¿Con qué frecuencia ve usted la schwannomatosis segmentada? Y ustedes dan seguimiento con ultrasonido o con otros métodos de escaneo, y con qué frecuencia. Eso lo vemos en el 30%, casi una tercera parte de los casos de schwannomatosis segmentada. Como había dicho, creo que eso muchas veces se ignora, es mucho más frecuente de lo que uno podría pensar. Yo creo que en este caso, la schwannomatosis no relacionada con NF2, esto es algo que ocurre como un mosaico, como una enfermedad segmentada, y sí damos seguimiento de, de los casos de schwannomatosis generalizada. Aún en esos casos no encontramos mutaciones a veces, y hay que ver si es el fenotipo, si es solamente una mutación en la sangre, si es mosaica o si es segmentada. Así que damos seguimiento al tumor en específico. Si vemos que está creciendo rápidamente, lo observamos cada vez más durante un plazo de 1 a 2 años. Ya no veo más preguntas, pero nos quedan unos minutos. Así que le preguntaré, ¿a qué edad típicamente aparece un paciente de schwannomatosis no relacionada con NF2? Yo diría que una edad típica es bastante elevada comparada con NF2 o NF1.
Y sin duda, mayor de los 30 a 35 años, en la mayoría de los casos entre 40 y 60 años. El síntoma principal es el dolor. Nosotros hemos recibido o hemos visto que en los pacientes NF2 y NF1 normalmente es en la niñez o en la adolescencia, durante la adolescencia. Tenemos algunos pacientes NF2 que llegan más tarde, pero normalmente esos casos son mosaicos. Y en los casos familiares, para las personas que le han transmitido esa enfermedad a sus hijos, ¿también le dan seguimiento a los niños, aunque sean asintomáticos en ciertos casos? Yo ofrezco una prueba genética. Si encontramos algo en el índice de la sangre del paciente, si no encontramos nada, no hacemos imágenes de resonancia magnética puntuales. La tasa de transmisión es menor. De hecho, si el padre se ve afectado y el paciente en particular se ve afectado, típicamente vemos a esos pacientes a la misma vez, o vemos vemos al hijo una vez en la adolescencia. Nosotros ofrecemos ah, imágenes de resonancia magnética cerebrales en la adolescencia. Sí, porque las manifestaciones o lo que se materializa clínicamente es que uno tiene que lidiar con pacientes con una enfermedad ya bastante avanzada. Se ha regado bastante. Ahora, no es decir que uno va a estar haciéndole pruebas a la gente cada 6 meses, a los niños, pero tal vez darle un mayor seguimiento, un seguimiento con mayor frecuencia a los niños, y ver cómo evoluciona la enfermedad. Eso no es algo que nos ayudaría a entender, resolver ciertos problemas. Sí, posiblemente, y sería algo de gran interés si uno pudiera encontrar microlesiones en niños. Si uno pudiera encontrar algo así, sería interesante porque nosotros no sabemos si se desarrollan antes o después de los schwannomas más grandes. Pero esas investigaciones no tendrían consecuencia alguna si no hubiera síntomas, si no hubiera dolor. Nosotros no recetaríamos eh, medicina para el dolor, no ofreceríamos cirugías. En este caso sería solamente pertinente para los que quieren saber realmente si tal vez lo han heredado, y si no encuentran una mutación en la sangre, no podemos decir mucho acerca de la tasa de herencia. Hay otra pregunta del señor o la señora Eaton. ¿Hacen ustedes pruebas genéticas en otros casos en la sangre o por un tumor si tienen sospechas de mosaicismo? Sí lo hacemos, especialmente en F1 para las manchas café con leche, pero para los casos no relacionados con NF2, eh, si vemos cambios en los tumores, es interesante, porque como había dicho, uno puede encontrar esos schwannomas intraepidermales, y estos son muy difíciles de identificar. A veces cuando encontramos estos cambios intercutáneos, nosotros ofrecemos hacer biopsias y para hacerles pruebas. Entonces, la última pregunta de Annette Buckler, si no me equivoco, ella pregunta, ¿un paciente debe ver un neurólogo primero o debe ver a un médico cabecero? Es decir, ¿a quién iría normalmente un paciente de schwannomatosis primero? ¿Y cómo se puede mejor diagnosticar la schwannomatosis no relacionada con NF2 a esos pacientes?
me parece muy importante ver a esos pacientes por varias razones. Una siendo que son muy pocos los cambios, em, especialmente en el caso de NF2, que podría verse presente a una edad temprana. Si el médico cabecero no está presente, uno tiene que identificar eso, cambios oculares o hasta cambios intercutáneos leves. Lo segundo sería que, aunque un médico identificase un schwannoma, sería importante diferenciar, distinguir, em, buscar esas características de NF2 y asegurarse de que no sea algo distinto. Cualquier paciente que sospeche un facomatosis debería ir a un centro para garantizar que, o asegurarse de que sea un schwannoma y no algo diferente. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias, Said, por esta lectura magistral sobre las dificultades que se presentan a la hora de entender y distinguir entre las dos formas de schwannomatosis. Gracias a todos los que participaron del público por sus preguntas interesantes. Este webinario se ha grabado y lo vamos a poner en nuestra página YouTube lo antes posible. Nosotros tendremos otro webinario sobre el dolor y la schwannomatosis el 22 de noviembre a exactamente la misma hora. Gracias a todos. Espero verles pronto. Gracias. Gracias. Fue un honor.